trabajar mancomunadamente. Llegar al productor. Aprender haciendo. Que conozca y que además actúe de alguna manera que favorezca la prevención o los controles. Para enfrentar la erradicación de fiebre aftosa. En el marco del proyecto para el control progresivo de la fiebre aftosa que la FAO desarrolla en los países de la región andina, se ha iniciado un trabajo para fortalecer la relación con el productor y de esta manera lograr su compromiso con la erradicación de esta enfermedad. La educación sanitaria ha sido definida por este proyecto FAO como el proceso de enseñanza y aprendizaje a través del cual se promueven y facilitan en los productores la adopción voluntaria de buenas prácticas de manejo para prevenir, controlar y erradicar enfermedades del rebaño. Lo que estamos haciendo es vincular no solo a los profesionales de los servicios veterinarios a nivel central y a nivel local, sino también trabajar con los gremios de agricultores y productores a nivel local, con las asociaciones y con, obviamente, todos los pequeños productores y transportistas que están relacionados en la cadena productiva. La educación sanitaria es considerada fundamental para el logro de los objetivos de los programas de erradicación de la fiebre aftosa y por esta razón ha capacitado a funcionarios de los servicios veterinarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú en el desarrollo de estrategias sistemáticas de educación sanitaria dirigida a los productores ganaderos. La región andina en general se caracteriza por una producción de pequeña escala, una producción familiar campesina, y eso hace que finalmente el proyecto haya priorizado la educación sanitaria como herramienta de trabajo con estos pequeños y medianos productores, porque es una característica de la producción pecuaria que hay en la región andina. El diseño de estrategias de educación sanitaria requiere como punto de partida el reconocimiento de la sabiduría de los productores campesinos para que al unirla con el conocimiento técnico se generen los contenidos y los códigos más apropiados para lograr que el productor adopte buenas prácticas que le ayuden a mejorar la condición sanitaria de sus animales. Mi experiencia me dice que cualquier proceso que intentemos sin contar con el productor rural está condenado o a una enorme ineficiencia o directamente al fracaso. La comunicación con el productor rural no puede ser una comunicación vertical de arriba a abajo. Se han dado cuenta, como me di cuenta yo trabajando, que cuando se habla con el productor rural, los códigos que se utilizan, es decir, el lenguaje, debe ser un lenguaje que él pueda entender. El modelo pedagógico propuesto por el proyecto FAO en la región andina se fundamenta en el antiguo refrán campesino que dice: si lo oigo me olvido, si lo veo me acuerdo, si lo hago lo aprendo. Estos conceptos diferencian la educación sanitaria de otras intervenciones en comunicación sanitaria, pues en los procesos de educación se plantea una participación directa del productor buscando que éste modifique algunos de sus comportamientos para mejorar la condición sanitaria de sus animales. La educación sanitaria ya tiende más a el compartir conocimientos con metodología y de una manera sistemática con el objetivo de cambiar comportamientos en la población afectada. No solamente que comprendan y que sepan de lo que se trata, en este caso la fiebre aftosa y los peligros que trae o la incidencia que tiene en la cuestión económica familiar o en la alimentación familiar si es que hay un brote. Sino, más allá de eso, busco que conozca y que además actúe de alguna manera que favorezca la prevención o los controles o la erradicación de la enfermedad en la zona. Por ser una herramienta dinámica, la educación sanitaria implica un trabajo constante con los productores, con los expertos en el control de la enfermedad y la observación permanente de las condiciones del entorno. En los procesos de educación sanitaria los productores tienen un papel protagónico, pues con ellos, además de definir los mensajes, se identifican y determinan los instrumentos comunicacionales más apropiados y el momento más oportuno para su utilización. Tenemos que aprender a comunicarnos con el productor rural, tenemos que aprender sus códigos, tenemos que reconocer su nivel.
Otro aspecto que se tiene en cuenta al momento de establecer este diálogo con el productor es la situación de la enfermedad en la zona a la que se dirigen las acciones de la educación sanitaria, pues esta determina los mensajes técnicos sobre los cuales se sustenta la estrategia. Las estrategias de educación sanitaria se van definiendo de acuerdo a la situación epidemiológica de cada país, y dentro de cada país hay zonas epidemiológicas también diferenciadas que requieren atenciones diferenciadas. Por eso uno puede comenzar, por ejemplo, en un país con una estrategia de educación sanitaria, y cuando cambia la condición epidemiológica hay que modificar la estrategia, porque ya los mensajes no son los mismos, los interlocutores pueden diferenciar también. Es importante tener en cuenta que el diseño de estrategias de educación sanitaria es un trabajo que involucra a un grupo multidisciplinario, en el que son fundamentales los conocimientos técnicos sobre la erradicación de la fiebre aftosa y el conocimiento del manejo adecuado de la comunicación para el desarrollo. Muy productivo, diríamos, para la actividad nuestra, ya que nos permite aprender las estrategias para llegar a nuestros interlocutores, que son los comerciantes, los ganaderos, y en fin, todos los que componen la cadena agroproductiva en el tema del control de la fiebre aftosa y otras enfermedades. Es por esto que el Proyecto Regional Integrado para el Control Progresivo de la Fiebre Aftosa de la FAO busca fortalecer el conocimiento sobre esta materia y así crear la capacidad necesaria dentro de los servicios sanitarios que les permita desarrollar acciones integrales de educación sanitaria como apoyo a sus programas de fiebre aftosa. Partimos desde la definición de estrategia, desde la definición de los materiales, definición de objetivos y demás, trabajando con el servicio veterinario y con los productores, de manera de generar mayor participación y que los mensajes sean realmente los mensajes con la información que los productores necesitan conocer y manejar para proteger su ganado y con eso su economía y la alimentación familiar. Nos visitan casi mensualmente, diría así, la SENASA, y nos dice cómo debemos de tomar nuestras precauciones con la aftosa, porque años anteriores acá en Perú hubo aftosa. Entonces es un gasto inmenso para el ganadero, una pérdida económica bastante fuerte para nosotros. La FAO y los servicios veterinarios de los países de la región andina lideran el diseño y despliegue de campañas en las zonas de intervención del proyecto FAO, buscando que la fiebre aftosa sea erradicada en un futuro cercano, con el concurso y el compromiso de los productores ganaderos que hoy crían su ganado en el extenso territorio andino.